Conviene nuevamente recordar que cada uno de estos textos son unas grandes catequesis, ¿sí? Resulta difícil creer que esto lo dijo así textualmente Jesús. Resulta muy difícil, porque en ese momento de la última cena, nadie estaba con un apuntador, ¿no? Ni con un grabador, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, lo que nos seguimos acercando son justamente a una palabra, a un texto, a una experiencia que tuvo aquella comunidad cristiana después de mucho tiempo, ¿no? Del primer siglo. A ver, ¿qué es lo que recordaron? ¿Qué es lo que cada uno de que había estado con Jesús tuvo presente? ¿Qué es lo que les pasó a aquellos hombres y a aquellas mujeres en el encuentro con Jesús? ¿Con quién se encontraron? Eso es lo que de alguna manera el texto intenta decirnos. Lo hace elaborado, lo hace con una teología, pero en última es eso, es decir, che, miren, aquellos hombres y aquellas mujeres que se encontraron con Jesús experimentaron a Dios de otra manera, no como lo venían escuchando. Experimentaron a Dios en la persona de Jesús con una imagen, con una novedad totalmente distinta. Y eso es lo que de alguna manera quieren transmitir. ¿Y cuál fue la novedad? ¿Qué es aquello que podríamos decir es lo que rebosa, es lo que de alguna manera está todo el tiempo en el Evangelio? Que Dios te quiere. Tan simple como eso. Que Dios te ama, nada más. Que hay algo divino en vos que trasciende tus propios condicionamientos. Mejor dicho, que hay un amor en vos que no depende, que no tiene condiciones, que no depende de que si vos amás o no amás. Que ama, que te ama, que hay una presencia en vos, ponele el nombre que quieras, que no depende de ningún condicionamiento humano. Eso es lo que experimentaron. Y es eso lo que de alguna manera intentan todo el tiempo transmitir. Y es algo que de alguna manera nosotros tenemos que repetirnos en esto que decía al comienzo, como desgravar una cinta y volverla a grabar. Porque la voz que nosotros escuchamos cotidianamente no es esa. No es que a mí me aman sin condiciones. Es otra. Estamos todo el tiempo, ¿no? Ustedes saben que si nos hacemos conscientes de la cantidad de pensamientos, desde el momento en que yo hago problema de cualquier situación, y frente a esa situación yo ya la hice problema, y por ende me tengo que defender, de alguna manera ya ahí estoy escuchando una voz que no es esta. Es cualquier otra, pero no es esta. Esta es la experiencia que tuvieron aquellos hombres y aquellas mujeres cuando se encontraron con Jesús. Que el Padre los quería y que este amor que habitaba en sus vidas, de alguna manera generaba en ellos una capacidad de amar y una capacidad de apertura que hasta ahora no lo habían percibido. Por eso podríamos decir que el amor para aquella comunidad se convirtió en seguimiento. Lo dice con otras palabras el Evangelio, no, el que me ama será fiel a mi palabra, pero lo que está diciendo es eso, que ese modo de amar, ese amor que habían experimentado, se les convirtió a ellos justamente en un modo nuevo de relacionarse para con los demás. Probablemente aquella comunidad cristiana, como también a veces nosotros, se habrán preguntado, el texto lo dice, el que me sigue, iremos a él y habitaremos en él, ¿no? Eso es lo que dice el Evangelio, pero de alguna manera detrás está la pregunta, ¿cómo puede ser que un amor así, cómo puede ser que me quieran así? Creo que cada uno de nosotros ha experimentado lo torpe que es, lo quebrado que es, lo fallado que es, lo incompleto que es. ¿Cómo puede ser que me quieran así? Y me imagino que aquella comunidad cristiana como nosotros también nos cuesta esto. Che, que esto sea gratuito y que yo viva desde lo gratuito. Qué difícil que es.
Qué difícil no seguir midiendo, calculando, como para conseguir algo. Bueno, aquella comunidad cristiana como nosotros probablemente también se preguntó, ¿cómo es posible que un amor así quiera estar en mi vida, que su presencia esté en mi vida? ¿Cómo puede ser? Y ahí yo recordaba, ¿ustedes se acuerdan ese texto donde en un momento dado le dice, la comunidad cristiana trae un diálogo con Felipe? Che, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con vos y todavía vos no sabés que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Es decir, que eso divino está en mí y yo estoy en eso. Y eso es lo que nos hace uno. Felipe, ¿no te das cuenta de lo que está sucediendo? Bueno, me imagino que también nosotros cotidianamente tenemos que animarnos a confiar en una voz que está dentro nuestro, que nos puede hacer posible, che, mira, sí, sos habitado, estás habitado. Podríamos decir que nosotros también nos tendríamos que dejar llevar por esto interior que nos habita y que probablemente en el medio del ruido, en el medio del cómo vivimos, nos resulta muy difícil percibir esa voz que nos dice que somos habitados. Podríamos decir, en Jesús no había nada extraordinario que dijera que en Él había algo de Dios. No había nada extraordinario, como en nosotros. ¿Y cómo es posible que en nuestra vida, que no hay nada extraordinario, somos habitados? Para eso necesitamos algo que nos cuesta muchísimo y que muchas veces lo hacemos aquí como a ver, parte de la celebración. Che, respirá, escuchate. Parece ser que solamente con el silencio y la escucha, el bajar un poquito, el ponerse en contacto con uno, nos hace ponernos en contacto con ese amor, con esa presencia que nos habita. Cuando yo me pongo en contacto con eso, sucede algo que es que nos clarifican. El juicio que tenemos, la voz que tenemos siempre a nuestro oído y que nos está repitiendo montones de cosas, siempre trae juicio, siempre trae condena. El Espíritu, esto que solamente lo podemos percibir en el silencio, nos clarifica. Y ahí no hay condenas, ahí hay camino, ahí hay posibilidad, ahí hay aprendizaje. Es decir, es un cambio de mirada. Por eso Jesús dirá, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. En última, está hablando de eso, está hablando de lo divino que cada uno tiene, eso trascendente que habita en nuestra vida, que solamente lo podemos percibir cuando nos callamos, cuando hacemos silencio. Solamente cuando nos silenciamos interiormente podemos escuchar eso. Espíritu que podríamos decir, que dicen todos los maestros de espiritualidad, tendría que ser nuestro maestro interior. Nuestro maestro interior. Por eso, para eso vamos a necesitar muchísima atención, porque seguimos atentos afuera. Este maestro interior, por lo que también nos dice el Evangelio, ¿no?, es el que nos debería empujar a crear nuevas relaciones entre nosotros, a un estilo distinto. Si decimos, si es el amor que me habita, el amor es don, y eso supone que está en mí, de alguna manera tendré que continuamente estar como en una especie de lucha o de estar muy atento a todas nuestras pretensiones que tenemos muchas veces de sometimiento y de control de los demás. Porque si no, no voy a encontrar paz. El querer someter, el querer controlar, me quita paz. Por eso el Evangelio de Liderá, les dejo la paz, les doy mi paz. ¿De dónde proviene eso? La paz proviene justamente de un modo de amar totalmente distinto, donde se ha liberado ese amor del sometimiento, del control. Más aún, ustedes saben, ¿no?, el querer controlar te quita paz. El querer someter al otro, el querer darle vuelta al otro te quita paz. Si el amor es don, podríamos decir que también en la experiencia de Jesús, el amor es acción de gracias, es de una profunda acción de gracias, es decir, esto es gratuito. Entonces puedo dejar de lado toda la autosuficiencia con la que muchas veces vivo. Puedo liberarme de todos esos engaños
que provienen a veces de nuestras propias búsquedas de apariencia, de aparentar algo que no soy, porque, también lo decía al comienzo, porque soy barro amado. Entonces me va a alcanzar la paz si yo me animo a aceptarme así, porque si no, y creo que todos lo sabemos, cuando yo estoy todo el tiempo queriendo sostener un personaje, eso significa que me quita paz, porque estoy viviendo desde fuera. Y entonces estoy todo el tiempo a la defensiva. El amor es don, el amor es acción de gracias en la experiencia de Jesús, el amor es comunión. Y ahí podría decir, pensaba, puedo quitar o puedo dejar de tener miedo cuando en cualquier situación, sea de trabajo, familiar, pierdo protagonismo. Ustedes saben que en cualquier situación, que cuando yo intento defender algo que es mío, esto es mío, eso mío se seca. Solamente cuando soy capaz de pasar a lo nuestro se abre, lo nuestro es fecundo. Y nosotros estamos muchas veces con pequeñas cosas en medio de nuestra familia, en nuestros trabajos, en lo que sea, un terrible miedo a perder protagonismo. Y eso me hace que empiece a decir, esto es mío, y lo mío se seca con el tiempo. Y por ende, justamente lo nuestro es lo que me hace alcanzar la paz. Por eso, este amor, esta presencia de Dios en nosotros, que es don, que es acción de gracias, que es comunión, es lo que nos habita, es el corazón de nuestras vidas. Donde hay cerrazón, entonces, podríamos decir, donde hay condena, donde hay autosuficiencia, podríamos decir que no hay amor. Y si no hay amor, no hay paz. Y esto es lo que tiene que fluir en nosotros. Que así sea.